garantía, porque la decisión del Consejo de Estado es de única instancia y no tiene recurso de apelación. La pregunta es, con fundamento en este defecto orgánico, si él interpusiera, vamos a asesorar a un magistrado de la Corte Constitucional, si él interpusiera una acción de tutela, ¿ustedes creen que prosperaría o que no? Sí, claro. De hecho, ya la interpuso. Por competencia. ¿Ya la interpuso? Por defecto orgánico. Ah, bueno, claro. Y ese es un ejemplo clarito. Él fue, la nulidad la decreta, y no hablamos, por eso decimos, no hablamos de las condiciones de fondo, sino únicamente lo jurídico. Es un caso donde no tiene defensa judicial y le declara la nulidad el Consejo de Estado, pero frente al caso de él es totalmente incompetente. Entonces queríamos tocar eso porque es un ejemplo de un defecto orgánico. Entonces noten ustedes, si no tuviésemos la acción de tutela, si no tuviésemos este nuevo Estado constitucional, pues el pobre doctor Rojas se queda sin ninguna defensa. No sabemos qué diga la propia Corte, pues tienen que decidir con jueces. Vamos a ver qué pasa en esa decisión, pero si nos acatamos, nos atenemos al derecho existente y a la doctrina de la Corte, creemos que es como lo de Petro. Se fue y va a volver. Y va a volver. Esto, una premonición. Hagan sus apuestas, señores, a ver qué pasa. Al final con eso no, al final hacemos un debate y preguntas y todo eso. Con eso no cortamos el discurso. El segundo defecto que resalta la Corte, defecto procedimental absoluto. ¿Cuándo se da este defecto? Cuando el juez actúa totalmente al margen del procedimiento establecido. Y se pueden presentar muchos casos donde se establezca un procedimiento y el juez acuda a otro totalmente diferente. Ya sabemos que esto además es una causal de nulidad. Es decir, si nosotros la observamos en el proceso, pues debemos interponer una nulidad, o incluso si el juez la ve, debe declarar esa nulidad de oficio, de acuerdo al 145 todavía del Código de Procedimiento Civil que se está extinguiendo. Pero ¿cuál es el problema que se presenta con estos temas? Que muchas veces aparece al final. ¿Y cuál es el problema? Que la propia Corte Constitucional dijo que esa era una nulidad de carácter insaneable. Entonces miren que si es de carácter insaneable es una obligación del juez decretarlo. Antes decía el propio Código de Procedimiento, si el trámite establecido, el trámite especial, se reemplaza por el trámite ordinario, se considera que se sanea. Y la Corte misma dijo, no, si el trámite no se realiza, es totalmente inadecuado. Tal vez con algunos analizamos un ejemplo. El problema es que para los ejemplos hay que dar muchas vueltas en la explicación, pero vimos cómo en un caso se inició un proceso ejecutivo hipotecario cuando realmente era un ejecutivo de carácter quirografal. Si eso pasa, pues se presenta una nulidad porque se adelanta con un procedimiento totalmente inadecuado, absolutamente inadecuado, que no se puede reemplazar y que por supuesto o bien genera desigualdad en las partes frente al proceso que legalmente le corresponde, y eso puede en algunos casos traducirse en una cercenación del derecho de defensa. Otro de los defectos que aparece acá y que nos concreta es el denominado defecto fáctico. ¿Y el defecto fáctico cuál es? Cuando el juez toma una decisión pero sin apoyo probatorio, o la norma de carácter probatorio que aplica es totalmente inadecuada. Y también se puede presentar. Ustedes ven muchos casos, y aquí este es el defecto tal vez más común, donde ustedes llegan a un proceso, presentan pruebas, y oh sorpresa que cuando se toma la decisión final no se analizan algunas pruebas que se aportan. Y a veces, qué coincidencia, qué preciso, la prueba que no se aporta era la prueba que cambiaría la decisión. Si eso no sucede, pues tenemos ahí, claro, si nos sucede en un fallo que es susceptible de apelación, ¿qué tenemos que hacer? Pues apelar. Pero es que tenemos muchos casos que son de única instancia. Entonces, en los procesos de única instancia, muchas veces el recurso que nos queda es la tutela. Pero ojo, lo que también tratamos de decir acá es que la acción de tutela no se puede utilizar como un sustituto del recurso, no es alternativo, sino que debemos utilizarlo es solamente cuando se presenten estos defectos. Pero como los vamos analizando, ustedes se van dando cuenta que esto a veces es más común de lo que uno cree.
Es decir, es simplemente ponerle un poquito de técnica a eso. En vez de decir es que la decisión fue arbitraria, la decisión fue injusta, si ya sabemos que este es el defecto, miran esa sentencia, lo ponen como una causal expresa y después miren que la argumentación ya se nos facilita. Analizábamos también algún caso relacionado con pruebas y permítanme que las mencione. El tema de las declaraciones extrajuicio rendidas ante notario, que es un testimonio, frente a las certificaciones que se expiden, que es un documento. ¿Se han visto que es muy parecido? Alguien da una certificación, puede darlo y puede ser lo mismo que diga ante un notario. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que una es prueba documental y la prueba es prueba testimonial. La otra es testimonial. ¿Qué pasa con la prueba testimonial, con las declaraciones extrajuicio? Que todas tienen que ser ratificadas dentro del proceso. Entonces yo aporto una declaración extrajuicio y para que ella se convierta en prueba tiene que haber una diligencia donde se llame al testigo a que lo ratifique. En una audiencia pública, en una audiencia oral. No solamente una audiencia donde le digan, ¿se ratifica de lo que dijo? No, es una audiencia donde se va a cuestionar a ver si el testigo lo que dijo si era verdad o no era verdad, porque es un testigo. En la otra, en cambio, tiene un procedimiento diferente. Dice, los documentos de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin más exigencias, a menos que la parte contraria solicite su ratificación. En cambio, en la prueba testimonial, ¿qué dice la norma? Que puede exonerarse la ratificación si la parte contraria así lo dice. ¿Sí me hago entender? Pues eso que parece que es lo mismo y que usted lo puede utilizar en un proceso, usted puede llevar a un testigo a una notaría y muchos dicen, en una notaría no hay testimonio. El que atiende en la notaría dice, doctor, ¿trajo la memoria? Y ponen la memoria y dicen, eso es, firme acá, como si fuera una certificación y la otra es una certificación. Pues un caso que conocimos, se presentaron unos documentos de contenido declarativo emanados de terceros. Y el juez dijo que no los apreciaba porque les faltó la ratificación. ¿Qué hizo? A pesar de que en el documento también se dice lo mismo que en una declaración extrajuicio, confundió la prueba, confundió un documento con un testimonio, pues eso cambió totalmente la decisión del proceso. ¿Por qué? Porque la decisión fue simple y llanamente no aceptar esa prueba. Podía haberla aceptado y en la valoración pudo haber dicho otra cosa, pero no, simplemente dijo no la acepto. Entonces eso es lo que la Corte también dice, es una decisión caprichosa, porque es una decisión que no consulta el derecho, ni el derecho de reglas, ni el derecho de principios. Si tal vez la prueba la acepta y la valora, puede llegar en argumentación a decir, sí, esta prueba la analizo, pero no le creo de conformidad con las reglas de la sana crítica, con las reglas de la experiencia, por tales y tales cosas, pero argumentelo, explíquenlo. No simplemente que diga, no la tengo en cuenta, y eso se convierte en un defecto fáctico y que es susceptible de atacar por vía de tutela. Ahora, se apelan muchas veces en los procesos y la segunda instancia ratifica, y piensen en procesos ejecutivos que no tienen casación. Usted apela y si la segunda instancia dijo tal cosa, ratifica, pues no queda más remedio que la acción de tutela siempre y cuando tengamos esos defectos. Defecto material o sustantivo. Este se presenta en aquellos casos donde el juez decide con base en normas declaradas inconstitucionales o normas que son inexistentes o normas que simplemente tenía que aplicar el juez y no aplica. Ejemplos. ¿Recuerdan ustedes que había la ley 1395 exigía que en la conciliación extrajudicial teníamos que aportar las pruebas a la conciliación y que en el proceso no se aceptaban aquellas pruebas que no se habían llevado a la conciliación? Cuando el proceso es para las pruebas, o sea, y la conciliación es una etapa que no es del proceso, que es requisito para llegar al proceso, pues claro, la Corte lo declaró inexequible. Pero ¿qué pasaría si un juez dice, no, yo no le recibo esa prueba? ¿Por qué no la recibe? Pues porque la ley me dice que no. Mientras la ley está vigente, muy pocos jueces aplicaron la excepción de inconstitucionalidad. Todos decían, eso es inconstitucional, pero me espero a que la Corte lo diga. Mientras tanto lo aplicaban. Pues mientras se surtió el trámite ante la Corte, algunos procesos se adelantaron, se agotaron y terminaron. ¿Dónde estaba la defensa judicial del ciudadano? Pues sí, interponían recursos y la ley dice, la ley dice, la ley dice. Pues ahí puede aparecer un defecto
material, un defecto sustantivo que puede ser atacado por vía de hecho. Trabajamos también este caso en una especialización, no sé si están acá con quienes lo trabajamos, de un tema de la cesión de la hipoteca. Tema que planteábamos, llegábamos a la conclusión de que si una hipoteca se cede, la cesión tiene que cumplir los mismos requisitos del acto original. Es decir, si yo una hipoteca la constituyo por escritura pública y se registra, si hay una cesión, ¿la cesión es válida por documento privado? No. Pues no. Depende de los casos. Lo que pasa es que veíamos en el tema de los procesos hipotecarios, generalmente hay una cesión del pagaré y el acreedor hipotecario es el mismo. Pero veíamos un caso donde los dos cambiaban y analizábamos pormenorizadamente el tema de la acción personal y la acción real. Entonces, si ambos, este es el deudor y este es el acreedor, si quiere cederse el pagaré, mientras este sea el deudor y sea el mismo dueño del bien hipotecario, pues demanda contra él y no hay nada más que hacer. No hay que hacerle cesión a la hipoteca, ¿sí? Porque se juntan en el mismo acto el derecho real y el derecho personal. Pero si este cede y este a su vez vende el inmueble, entonces vienen las preguntas. La acción personal al que le cedieron el pagaré, ¿contra quién la tiene? Pues contra el que lo firmó, es decir, contra el deudor original. Pero ¿tiene acción contra el nuevo propietario? Contra el inmueble. Pues claro, pero siempre y cuando sea acreedor hipotecario. Y ahí es donde se pregunta, ¿tendría que haber cesión? Y efectivamente en el proceso que se analizó el tema hubo cesión, pero la cesión la hicieron por documento privado. Entonces ahí, ¿por qué? Porque no habría ni vínculo jurídico para iniciar la acción personal, pero tampoco existiría el vínculo real, es decir, no habría acción real ni acción personal. Claro, si él le cede en el pagaré, pues tiene acción personal, el vínculo jurídico contra su deudor, derecho de obligaciones. Pero derechos reales, que lo vemos en la famosa materia de bienes, pues acuérdese en que el atributo de la hipoteca es el derecho de persecución, pero yo tengo que probar que soy el acreedor hipotecario. Entonces son casos especiales. Este caso se presentó. Pues, ¿qué sucedió? Se inició un proceso ejecutivo contra una persona y no existía ni vínculo jurídico ni vínculo real. Pues, ¿qué pasó? Ya llegando el proceso al final, lo detectaron al momento del remate, pues la solución del juez, ese no llegó a tutela, la decisión del juez fue declarar una nulidad por un trámite además inadecuado, de acuerdo al que es insaneable, y se terminó el proceso. Pero era un caso que podría llegar efectivamente a un defecto sustantivo. Puede pasar, falta de actualización. ¿Hay jueces, no les ha pasado que de pronto un juez aplique una norma que no esté vigente? Puede pasar, y no es que el juez sea bruto, es que se produce tanta legislación que a veces es difícil saber qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Tal vez la mejor ley sería que no volvieran a hacer leyes, ¿no? Prohibir hacer leyes, pero con la ley pasa como con los sistemas financieros. Acuérdense de la devaluación. Entre más haya devaluación, la moneda menos vale. Y un poco con la ley está pasando lo mismo. Como hay tanta ansia legislativa, noten ustedes que la ley está teniendo cada vez mayor valor. Y eso es precisamente lo que le dio paso al nuevo Estado constitucional. Si las leyes fueran buenas, si las leyes las aplicaran los jueces como deben ser, posiblemente no estaríamos hablando de eso. Pero precisamente a eso se llega. Es muy posible que usted encuentre que un juez le aplicó una ley que es inexistente. Es muy posible que encuentre que un juez aplicó una ley que fue declarada inexequible. Y posiblemente cuando la aplicó era exequible, pero después se vuelve inexequible. Si no hay mecanismo de defensa judicial, pues tenemos la acción de tutela. Esto es producto del derecho constitucional del Estado neoconstitucional. Podemos hablar de otros defectos. Error inducido. Y aquí ya viene la novedad de esta sentencia. Esto no estaba previsto originalmente dentro de las causales para interponer una acción de tutela. Y ese error inducido, ¿cuándo se presenta? Cuando el juez es víctima de un engaño por parte de terceros. Y ese engaño lo conduce a una toma a proferir una decisión que por supuesto afecte derechos fundamentales, generalmente el debido proceso, que es el que en el 99.9% de los casos se afecta. Aquí el reto es mirar ejemplos. ¿Dónde podría estar un ejemplo? O sea, mucho en procesos civiles de pertenencia.
¿Cuántas veces en las pertenencias o en los reivindicatorios, claro, producto del engaño, como lo dice la norma, entonces alguien dice, y mucho abogado que sugiere que esto por favor no lo van a sugerir, que no nos vayan a editar el video y que no digan que estamos explicando esto, pero que no vaya a pasar lo que dicen algunos abogados, ah no, un reivindicatorio, inventémonos el poseedor. Y entonces el día que vayan a hacer la notificación, ya sabe cuándo van a llegar, párese allá en la puerta del inmueble. Entonces fulano de tal, ah sí señor, soy yo. Le llegó esto, claro, coge y el pobre propietario, el poseedor de verdad cuando se da cuenta. Y a veces en fincas que se ve, vimos una finca, un caso por allá en Cartagena, donde llegaron a una finca en Cartagena, se iba a hacer la inspección judicial, que uno dice, pues en la inspección judicial se dan cuenta. Pues cómo no, que el día anterior, en la noche, llegaron, hicieron 2 chocitas, y ahí estaba el señor. Iban a hacer la inspección judicial, y el juez, ¿y quién atiende la diligencia? Yo, el mismo que figuraba como demandado. Ah, que venimos a hacer una, ah, sí, claro. La finca es esta, recorrieron, linderos, todo. Y el propietario, pues no iba a estar el día que sabía, no hay que los que saben cuándo es la diligencia son las partes. Y es muy difícil que uno se entere lo que está pasando en un proceso en el que supuestamente no tiene velas. Pues, ¿qué pasa con en un caso de estos? Pues se lleva al juez a tomar una decisión, el juez dijo, claro, pertenencia, prescripción adquisitiva de dominio, el efecto de la pertenencia, y lo declararon dueño. Pues claro, si yo tengo cómo apelar, si yo tengo cómo interponer recursos, pues lo hago. Pero ¿qué pasó en ese caso? El señor se quedó sin la posibilidad de interponer recursos. ¿Cómo? Pues no era ni siquiera parte en el proceso. Podía interponer la famosa la famosa tercería principal, la intervención ad excludendum, que es como la propia para ese tercero que llega y que 2 están peleando por lo que es de él, que presente su demanda. Pues no puede presentarla porque eso precluye con la sentencia de primera instancia. Entonces ahí no queda otro remedio que utilizar la acción de tutela acudiendo a esta causal específica que es el error inducido. Decisión sin motivación, que debería decir más que sin motivación, también sin motivación y sin argumentación. Este caso sí no lo he visto, pero puede ser perfectamente que un juez tome, bueno, sí lo vi en la conferencia anterior, el juez que nos condena en una página. Posiblemente no está motivando nada, y si es una decisión de única instancia, como tenemos algunos problemas en nuestro sistema jurídico colombiano, que en procesos penales es una garantía, un derecho humano que nos garantiza precisamente ese debido proceso, es tener doble instancia. ¿Y a cuántos se han condenado con una instancia? Posiblemente ellos, que están acudiendo al sistema interamericano, van a obtener una respuesta allá, pero se podía haber obtenido esa respuesta a través de una decisión de tutela, pero no la he visto. Si ustedes la han visto, pago una recompensa por esa decisión para poderla incorporar en estas charlas, pero no la he visto, pero ahí está el fundamento. No tienen que pasarse siempre las cosas para saber que esto posiblemente lo podemos utilizar. El desconocimiento del precedente, pues ni más ni menos que el desconocimiento del precedente, casi que uno podría decir, hasta esto permitiría una acción de tutela contra tutela. Claro, la Corte ya dijo que no. Sin embargo, si ustedes miran, hay 2 decisiones en los cuales se ha interpuesto tutela contra tutela y han sido tuteladas, valga la redundancia. Una en la Corte Suprema de Justicia y otra en el Consejo de Estado. Pero uno podría decir, tomándola como ejemplo a eso, estamos explicando una serie de causales para interponer la acción de tutela. Claritas, ¿quién las dio? La Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional nos las ha dado en una ratio decidente, que se convierte en un precedente constitucional vinculante, porque posiblemente sirvieron para resolver ese caso, pero además sirven para resolver casos futuros. Si no es esa sentencia, esta línea ha sido ratificada reiteradamente, y cada vez pues lo explican. Lo que pasa es que va cambiando el caso, hay que buscar esa ratio decidente. Pues imagínense si yo encuentro que la Corte me da unas causales, que el caso precisamente es de aplicación de una causal de esa, y el juez de tutela me sale con una providencia diciendo, no, yo no aplico eso, porque la ley dice que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales. Pues si me dice eso, ahora no lo pensemos en esto,
Pensemos cualquier norma con carácter de precedente. Y recuerden que después de la sentencia C836 de 1991, con ponencia de Rodrigo Escobar Gil, se le dio al precedente la categoría no solamente de vinculante, sino que claramente a partir de ahí se incluye como una fuente de derecho. Y esa sentencia es muy importante porque nos modificó la manera como debemos leer el 230 de la Constitución, que dice que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. ¿Cómo hay que leerlo hoy en día? Que el juez en sus providencias está sometido a las fuentes del derecho, no a la ley. Porque es absurdo decir que un juez no está sometido a la Constitución. Es absurdo decir que un juez no está sometido a un decreto ley. Es absurdo decir que un juez no está sometido al precedente constitucional. Es absurdo decir que un juez no esté sometido a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Aunque todavía, como dijo el profesor Barrios, hay jueces que dicen que no hay que cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos. Si el profesor Sáchica, que era nuestro constitucionalista más grande, por ahí en un libro dice que eso es puro derecho diplomático, pues por eso fue que tal vez el constituyente del 91 en ese momento no le dio a la Constitución la importancia necesaria frente al acatamiento de la Convención, al artículo 2 de la Convención, de adaptar las disposiciones de derecho interno a la Convención Americana, y por eso ahí quedaron varias cositas, como los juicios de la parapolítica, caso Petro, que se puede mirar, caso del acto legislativo número 1 de 2005, varios casos en los que uno nota que hay un conflicto claro entre la Convención Americana y la Constitución. Y que pues claro, en Colombia, ¿qué van a decir los jueces colombianos? Pues prima la Constitución, pero dejen que eso llegue al sistema interamericano a ver qué va a decir la Corte. Si va a decir lo mismo. Ya vamos a acabar. Y finalmente aparece violación directa de la Constitución. La Constitución no solamente tiene principios, es lo ideal de las constituciones, es lo más bonito de las constituciones. Pero una constitución también tiene reglas. Y aquellas reglas son las que no nos dan lugar a una ponderación. Es decir, se aplica o se aplica. Ejemplo, la proscripción de la tortura. ¿Será un principio o será una regla? Este principio, y lo analizábamos con los profesores del externado, se decía, es una regla, porque no puede haber un caso donde se pueda ponderar y se pueda balancear y se diga, no, se justifica torturar a una persona. Ahora, después de las Torres Gemelas, ha habido una crisis en Alemania, ha habido una crisis en Estados Unidos, donde ya se empieza a hablar que si se sabe que un terrorista va a poner una bomba para salvar a muchos, se puede justificar torturar a ese terrorista. Cosa que, si uno sabe que realmente el terrorista está de pronto, pero el problema de esas reglas así, que nos permitan torturar, el problema es que a cualquiera de nosotros nos dicen, usted es terrorista, y lo torturan. Ese es el problema. Entonces, la violación directa de la Constitución. Pues, precisamente para que no nos interpongan una acción de tutela contra conferencias inagotables, pues creemos que hemos dado unos principios, unas pequeñas reglas, sugerimos unas sentencias que lo que esperamos es que las puedan profundizar. Muchas gracias.